Veo la nave posada, el platillo, y entonces ya empezaron a alzarse cabecitas y de mis amigos y empezaron todos un platillo, y se fueron a avisar a los padres, a las familias. Yo me quedé, no me podía ir con esa cosa tan bonita y me veo a dos seres, no sé lo que eran, y me señalan a las estrellas y era entre cocodrilo y dinosaurio, como un reptil. Me senté en una duna y en esto que veo que hay algo, que hay una nave que se me está mostrando. Los seres tenían una piel escamosa, un cuello largo, unos ojos grandes y brillantes. Pienso que los casos de encuentros cercanos con los ovnis y sus tripulantes son los que pueden ofrecer más pistas sobre el funcionamiento del fenómeno ovni. Por eso, en Protagonistas de lo Insólito no perdemos la oportunidad de escuchar de primera mano los testimonios de los protagonistas de estos casos. Y en esta ocasión queremos presentaros dos casos más que interesantes. Dos casos de encuentros cercanos con los tripulantes de sendos platillos volantes. ¿Y por qué hemos elegido estos dos testimonios precisamente de entre todos los que disponemos, que son muchos? Pues porque presentan un par de similitudes más que llamativas. En primer lugar, en ambos casos, esos seres vinculados al platillo volante presentan características claramente reptilianas, que se trata de reptiles de aspecto humanoide. Y en segundo lugar, porque en los dos sucesos parece que ha tenido lugar una abducción, es decir, el secuestro de los testigos por parte, en este caso, de esos seres de aspecto reptiliano. Bienvenidas, bienvenidos a Protagonistas de lo Insólito. Empezamos. Y como siempre, me acompaña el auténtico cerebro de Protagonistas de lo Insólito, el director de Ediciones Cidonia, Carlos Gabriel Fernández. Carlos, en esta ocasión nos sumergimos en este tipo de casos que hacen que uno se quede totalmente enganchado al enigma ovni, que quiera conocer más y más casos de este tipo para hallar alguna pauta, alguna pista para desentrañar este enigma. Los casos que nos gustan, Carlos, los casos de encuentros cercanos no solamente con ovnis, sino con los ovnis y con sus tripulantes. Pues sí, la verdad es que son uno de los casos, de un grupo de casos, ¿no?, que son de los más llamativos, porque, como bien decías, pues son los que nos pueden dar pistas sobre el fenómeno ovni, sobre su naturaleza, sobre sus características, o por lo menos nos puede dar unas herramientas para intentar buscar una solución a este enigma de enigmas, ¿no?, que es el fenómeno ovni. Y es en este tipo de casos cuando, pues, guarda similitudes con otras historias, con otros temas también relacionados con el mundo del misterio, ¿no?, que no están relacionados directamente con los ovnis, pero la aparición de estos seres a veces vincula estos casos con los de otros fenómenos igualmente inexplicables, ¿no? Son casos de los más interesantes de toda la fenomenología ovni, ¿no? Bueno, Carlos, no vamos a entrar en esto porque yo creo que nos llevaría demasiado lejos, pero es cierto, y en esto yo creo que coincidimos tú y yo, que en la mayoría de los encuentros cercanos con lo extraño, con lo misterioso, con lo insólito, como le queramos llamar, sea con un ovni y sus tripulantes, con el Mothman, con la Santa Compañía, con la Dama de Blanco, con lo que sea, en todos estos casos hay una serie de pautas, de comunes denominadores muy concretos, y a veces a uno le da la sensación, y tanto tú como yo hemos recopilado muchos casos de este tipo, que en el fondo quizás estamos hablando del mismo fenómeno o de un fenómeno muy similar, que lo único que cambia es el atrezo, es la forma en la que se presenta este fenómeno ante los testigos, pero luego cuentan más o menos lo mismo, las mismas sensaciones, la misma forma de aparecer y desaparecer, las mismas anomalías espaciotemporales en muchos casos. No sé, a uno le da la impresión de que detrás de estos fenómenos puede existir hasta cierto punto un origen común. No sé qué piensas, Carlos. No vamos a profundizar mucho en esto porque, como digo, nos llevaría un programa entero, pero no sé si sigues esta línea. Yo creo que sí, ¿no, Carlos? Yo creo que sí, que hay muchos elementos en común, denominadores en común, como decías, que vinculan a estos con otros muchos fenómenos. Pero en este, nos vamos a centrar en los tripulantes de los ovnis de aspecto reptiliano
y bueno, creo que llamará mucho la atención de nuestros oyentes, y yo creo que será también un buen comienzo para hacer algunas reflexiones. Bueno, pues sin más, nos vamos a la primera de las historias que queremos presentaros a todos vosotros, a los que, por cierto, hemos decidido bautizaros como Insólitos. Y no es un nombre de nuestra cosecha, sino que en el llamado mundo del misterio, a Carlos y a mí ya nos denominan los insólitos, obviamente por este podcast, por protagonistas de lo insólito, aunque los muy cabritos también nos llaman los cidonios, por nuestra vinculación con Ediciones Cidonia. Pero vamos, que si os parece, vosotros y nosotros vamos a ser a partir de ahora los insólitos. ¿Te parece, Carlos? ¿Los insólitos? Para mí perfecto, me encanta ese nombre. Pues venga, somos los insólitos. Bueno, en fin, decía que no vamos a desvelar nada de esta primera historia porque tenemos a la principal protagonista, a Lourdes Montes, así que mejor que lo cuente ella. Pero hemos de decir que también hemos conseguido entrevistar a otros testigos secundarios de este encuentro cercano con un ovni y varios de sus tripulantes de aspecto reptiliano que tuvo lugar en la localidad cordobesa de Cabra. Pero lo dicho, de momento no vamos a adelantar más acontecimientos. Os dejamos con la entrevista que Carlos y servidor manteníamos con Lourdes Montes. Y tenemos aquí con nosotros, en Protagonistas de lo Insólito, a la principal protagonista de esta historia, que se llama Lourdes Montes. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Bueno, en primer lugar te quiero agradecer el esfuerzo de atendernos, de prestarnos tu tiempo, y también le quiero agradecer a tu hija, a Lourdes Luchoro, que ha sido quien te ha traído a este sitio donde estamos grabando. Aquí lo contamos todo, estamos grabando en la redacción de la revista Año Cero, en Madrid. Habéis tenido a bien veniros hasta aquí para contarnos tu historia, ¿no? ¿Estás cómoda, Lourdes? Sí, bien, muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, pues como toda historia, si te parece, vamos a empezar por el principio. Esto sucede, si no me equivoco, en el año 1972. Sí. Tú eras una niña, ¿qué años tenías entonces? Pues estaba a punto de cumplir 10, porque era el tiempo de verano, o sea que tendría 9 a punto de los 10. ¿Y esto ocurrió a pleno día? Sí, sí. Era de día, pues hacía buen tiempo, hacía sol, vamos, era un día de verano, de ya entrar el verano. ¿Y qué es lo que pasó? Pues nada, jugamos allí con los amigos, siempre jugábamos allí en la barriada y jugábamos al escondite. ¿Esto dónde fue? En Cabra de Córdoba. Nosotros vivimos más arriba, una barriada más arriba de Cabra, de lo que es el centro del pueblo. En la provincia de Córdoba. Sí, la provincia de Córdoba. Y allí pues son casitas ya bajitas. Es una barriada que hizo Francisco Franco muy grande en ese tiempo. Y está muy cerca pues de la montaña, de árboles. La situación es esa. ¿Y allí jugabais los niños? Sí, jugábamos allí. ¿Y esto era por la mañana, por la tarde? Yo no me acuerdo, pero yo pienso que era por la tarde ya. Porque nosotros normalmente jugábamos por la tarde. ¿Y qué es lo que pasó? Pues nada, me tocaba pagar a mí, contar, como se suele llamar al escondite, ¿no? Ajá, estabais jugando al escondite. Estábamos jugando al escondite en un trigal que había cerca de la barriada, y estábamos los nenes allí y yo empecé a contar. Y de momento ya me toca a mí, no los veo. Y yo digo, uy, estos se han metido en el trigal, estos se han escondido dentro. Y ya me agaché yo por abajo, así bajita, para que no me vieran, para encontrarlos. Y ya al rato, andando un poquito por abajo, hago así con el trigal, ¿no? Y veo la tierra seca. Y digo, ay, no hay trigo aquí, qué raro. Sí tiene que haber trigo, si está todo plantado. ¿El trigo era muy alto? Era alto, claro, me tapaba a mí, era alto. Y yo, qué raro que no hay trigo. Y ya alzo la cabeza para arriba y me veo la nave allí. Veo un círculo grande y en medio la nave, posada en el suelo. Cuando dices que ves un círculo grande, es decir, como si el objeto hubiera dejado una marca en el suelo. Sí, a priori me parece que sí, pero yo no sé si la dejó otra nave más grande o otra cosa más grande. Porque esa marca era más grande que la nave que estaba allí posada. Yo lo recuerdo así. ¿Y cómo era esa marca? Perfecta, redonda, perfecta. Era circular, ¿no? Sí, un círculo grande. ¿Y dentro qué es lo que ves? Veo la nave posada, el platillo
Platillo en ese momento era el inicio, se oía, se escuchaba alguna cosa de los platillos volantes. Y entonces ya empezaron a alzarse cabecitas y de mis amigos y empezaron todos un platillo. Y claro, todos ya tenían miedo, ¿no? Y se fueron a avisar a los padres, a las familias. ¿Y tú te quedaste ahí? Y yo me quedé, no me podía ir con esa cosa tan bonita y tan perfecto. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pues mira, de abajo más estrecho, era así, más estrecho, luego ensanchaba, ovalado, y luego cuando subía, hacía así como cuadradito arriba. Era un platillo volante, tenía la forma de un platillo volante. Sí, eso no era un helicóptero ni era un avión, era un platillo. ¿Y estaba sobre algún tipo de tren de aterrizaje? No, estaba en el suelo posado totalmente. Posado totalmente. Totalmente. En el suelo. Yo no vi pata ni vi nada, posado totalmente. ¿Y cuánto podía medir más o menos de diámetro? Calculo 8 o 10 metros. ¿Y qué color tenía? Pues era un gris metalizado brillante. Y arriba quizá un pelín más clarito. Pero la parte de la base de abajo era un gris metal brillante. Muy bonito. ¿Y le veías algún tipo de marca, remache? No, yo lo observé como si fuera en medio, como si cuando tú juntas dos platos, ves que hay un círculo, ¿no? Una unión. Sí, una unión exactamente. Y eso es lo que le observé. Pero ni vi ventanas, ni vi nada. Yo empecé a pegar revueltas, porque empecé a pegar revueltas a ver si había una rampa, había una escalera, algo para subir. Porque mi idea es ver qué había dentro. Yo quería subir. Y me acuerdo que me iba cayendo por los terrones de tierra, porque claro, yo estaba así, yo tenía que estar así con la cabeza para arriba, porque era muy alto. ¿Cuánto podía medir? Pues como 2 pisos, calculo yo. ¿2 pisos? Como 2 pisos. Yo iba así, pegándole vueltas y girando, y alrededor pegándole vueltas. O sea, que era enorme aquello. Era muy grande. Claro, ¿cómo me iba a ir? Yo quería ver eso. Un objeto de 10 metros de diámetro y 2 pisos de alto, aquello era... Era muy alto, era muy grande. Muy grande. Era muy grande, sí. Precioso, era precioso. Yo estaba ahí en el momento que estaba dentro del círculo, lo que me llamó la atención porque no escuchaba nada. Como si estuviera en una campana, que en algo hermético, ni escuchaba la sequía. Había una sequía allá al lado con agua, con bastante caudal, pájaros, en fin, se oyen ruidos en el campo. Y no se oía absolutamente nada dentro de ese círculo. ¿Y eso solo te pasaba cuando entrabas en ese círculo o también fuera del círculo, cuando estabas viendo ese objeto? No, yo ya estaba dentro. ¿Tú ya estabas dentro? Yo ya estaba dentro, fuera ya no me fui. Yo estaba dentro todo el tiempo. Y ahí es donde te das cuenta de esa extraña sensación, ¿no? Sí. ¿Y cómo nos la podrías describir, esa sensación? Como paz, como tranquilidad, porque no se oía nada absolutamente. Como si estuvieras en un sitio ajeno a todo. ¿Y tú sentías frío, calor? No, sensación de nada. Tranquilidad. Eso sí, un poco nerviosa por ver lo que tenía delante. ¿Y tú estabas dando vueltas alrededor del platillo, que sí. Me dices 2 pisos de alto, es muy alto. Sí, yo me acuerdo que yo pegaba vueltas y yo alzaba la cabecita para arriba. O sea, que si yo alzaba la cabecita es porque era alto. Digamos que debía tener una forma bastante extraña, ¿no? Porque unos 10 metros de diámetro, tampoco es tanto, y 2 pisos de alto. De abajo era más alto, y luego ovalado, y luego subía, y arriba se quedaba como cuadradito, arriba del todo. Pero claro, arriba del todo yo ya no podía ver más, lo que podía ver desde mi altura, claro. Claro, es decir, que la parte ovalada, por lo que me estás contando, estaba bastante alta. Sí, ¿no? sí, claro, sí. Luego sí te vamos a pedir que nos hagas un dibujo de claro. ese objeto para tener mucho más claro cuál es su estructura. Yo lo tengo siempre en mi cabeza, yo no lo he olvidado. Y eso es una cosa que nunca la voy a olvidar. ¿Y tus amigos con los que estabas jugando al escondite dices que ven el objeto también? ¿Se meten en el trigal? ¿Ven el objeto? Yo no estoy segura si ellos lo vieron. Yo sé que yo empecé un platillo y ellos salieron corriendo todos. Que salieron del corriendo. Miedo. Entonces yo no estoy segura de que ellos lo vieran. Pero yo sé que se fueron pitando. Yo a ellos no los vi allí, yo me vi yo sola. Y tú empezaste a gritar un platillo. Claro, un platillo. Y todos ya siguieron un platillo. Pero yo allí no vi a ninguno. Allí no había ninguno. Yo estaba allí sola. Tú estabas absorta, sorprendida
viendo aquello, dando vueltas alrededor. Claro, yo no paraba de dar revueltas. No paraba de dar revueltas porque quería eso, saber si podía subir por algún sitio, una plataforma, una rampa, una ventana. Me podía la curiosidad, el interés. No sentí miedo. De día soy más valiente, de noche ya me cortó. Mira, ahora según estás hablando, tu hija Lourdes Luchoro, que está aquí con nosotros, Sí. me acaba de enseñar Sí, a través del móvil un dibujo de ese objeto y sí, es claramente como lo describes, es decir, la parte, digamos, inferior del objeto es bastante más alargada que la parte superior, esa era la zona que estaba tocando el suelo, y digamos que esa zona más alargada, menos ancha, se va ensanchando a medida que va ascendiendo, exacto. y esa parte, la unión entre los dos platillos, digamos, está a cierta altura, y luego todavía la estructura del objeto continúa, Sube más. sube más, ¿no? Ujú. Claro, entonces arriba del todo yo pienso que es cuadradito, pero ya no lo puedo saber porque yo, claro, era pequeña. No, ahí no llegaba. Claro. No sé si en concreto también era ovalada. ¿Me comprendes? Yo como lo veo es así, porque claro, de mi altura. Y siempre con esa extraña sensación de que estabas aislada, de que no Sí, escuchabas sí, nada. Sí, como si estuviera en una cápsula. Como si estuviera en una cápsula, que no escuchas nada. Silencio total. Total, ni de aire, ni de pájaros, ni del río, del agua. Nada, yo no escuchaba nada. Solamente, ni de la nave, tampoco había ruidos de la nave, nada. Ningún sonido. No, ningún sonido. Silencio absoluto. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Pasan por lo menos 15 minutos, que yo calculo que eran 15 minutos, porque claro, las casas de la barriada están más o menos a esa distancia. Y empecé a oír ya los murmullos de los nenes que venían con las familias, murmullos de gente, eso sí que ya empecé a oírlo, murmullos de la gente que venían, de niños y eso. Y entonces ya la nave, cogió la nave, subió para arriba, en vertical, subió para arriba, alto, como 5 o 6 pisos, y ya hizo ¡fum! Y se fue, pero en segundos. Allí no había montaña ni nada en esa parte, y se fue en segundos, desapareció. A toda velocidad. Desapareció, no es como un avión, que aún sí, que los aviones siguen dejando la estela. Pues nada, eso se fue, ¡fum! Desapareció en segundos, como si hubiera pasado a otro plano, a otra dimensión, no lo sé. Eso fue impresionante, en segundos. Y claro, ya llegaron, los que llegaron ya vieron el círculo quemado de donde estaba la nave. Estaba todo el círculo de donde estaba posada quemado. ¿Y ellos vieron el ovni? No, No. ellos no llegaron, no. Cuando empezaron los murmullos y eso, el aparato subió, como no sé si es que se dieron cuenta que venía más gente, y entonces ya ascendió en vertical, ¡fum! Y se fue. ¿Y las casas, esa barriada de donde venía la gente, a cuánta distancia estaba más o menos de donde tú estabas? A unos, ya te digo, 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos, que es lo que calculo yo, que ellos, entre que fueron y vinieron, eran 15 minutos, porque estaban cerquita. Claro, cada unos vivían más cerca, otros más lejos, pero el cálculo era ese. ¿Y ninguno de ellos vio la nave cómo ascendía? No. No, Quería preguntarle si cuando ascendió, como dice que estaba la tierra quemada, si se escuchó algún ruido en ese momento que asciende, y si la tierra alrededor o algo se veía que se movía, o como si fuera una propulsión, ¿no? Vamos a entendernos. Como si la nave tuviera cohetes o no. No sé si me explico bien. sí, te entiendo. Absolutamente nada. Subió sin ruido, sin sonido y se fue. Pero ningún ruido, absolutamente. ¿No notaste si se movió la tierra cuando salía? Nada de eso. No. ¿O sí? Nada. Era una cosa suave, subió sin ruido, sé que ya te digo, sin ruido ninguno. Y se fue. Yo digo fum porque se fue muy rápida, pero ruido no hizo ninguno absoluto. Tenía esa duda antes de que continúe con el relato, ya que la tierra estaba quemada, ¿no? Si es que había alguna propulsión de fuego, de algo, ¿no? Para moverse, pero si no hace ruido, obviamente no tiene sentido pensar que aquello fuera una nave como las que conocemos en la Tierra, ¿no? Es decir, que necesitan una propulsión química, es decir, que pueda quemar la Tierra, pero no es el caso.
Y Carlos, esa sensación extraña, ¿no? Esa campana de aislamiento, esa sensación de encontrarte solo frente a frente con el fenómeno, como si no hubiera nada más alrededor, es esa sensación tan común, ¿verdad? En estos casos de encuentros cercanos, que para mí es una marca de veracidad. Sí, es un clásico, ¿no? Sobre todo el fenómeno ovni, pero también pues, se dan otros fenómenos, pero eso de que pues estás como aislado, como en una burbuja, donde no se escucha lo que hay alrededor, como, no sé, como si estuvieras un poco en otro mundo, ¿no? Por decirlo metafóricamente, ¿no? Así es. Es decir, que es algo que Sí. también es muy frecuente, sí, es muy frecuente el fenómeno ovni. Y cuando ese ovni asciende, dices que asciende a una altura más o menos de unos 5 pisos, Sí, sí. y luego a partir de ahí pega un acelerón y desaparece a toda velocidad. Total, pero como una cosa impresionante. El aparato ese se fue y no dejó nada de estela, de nada, absolutamente. Ujú. Y cuando llegó la gente, imagino que llegarían los niños con sus padres, sus familiares. ¿Era mucha gente la que llegó? Sí, los que habíamos allí jugando. Habíamos varios, no te puedo decir en concreto, si eran 5 o 6, los que habíamos. ¿Y llegaron con familiares? Claro, con padres? para verlo. Sí, yo me fui a por mi hermana y me la llevé. Mi hermana tenía ya 20 años y ella lo vio el círculo quemado también. Y ese círculo quemado estaba dentro del otro círculo más grande, entiendo. Sí. No sé si al bajar lo secó lo de alrededor, pero mi mente lo recuerda así. Un círculo más grande y luego el otro también grande, claro. El otro era muy grande. O sea que eran los dos grandes los círculos. Pero el pequeño, el que correspondía a la nave, ese quizás se notaba como más quemado, se notaba todo más quemado, oscuro. todo quemado, totalmente quemado. Tierra y todo. ¿Y qué pasa a continuación? ¿Toma algún tipo de medida la Guardia Civil, las autoridades? No, yo cuando vinieron las familias decían eso, que no se lo creían. Se creía, eso será un helicóptero o eso lo habrán hecho, mi hermana decía también eso, lo habrán hecho los agricultores. Ajá. Y todo eso. Y la habrán quemado por alguna circunstancia, por algo. Ahora yo fui a por mi hermana y ella me contaba a mí que yo estaba todo nerviosa. Ven, Manoli, que he visto un platillo. Y claro, la otra, voy a ver qué pasa, que está toda nerviosa. Es decir, que la gente no se lo tomó no se demasiado lo tomaron en serio. A mí me dijeron, yo no sé si es verdad o no, que alguien del ayuntamiento había subido a mirar, gente del ayuntamiento, pero tampoco lo puedo corroborar porque es lo que yo escuché a los mayores. ¿Tú en ningún momento tocaste? No. Ahí yo soy más prudente con eso. Tocar no toqué porque, claro, yo no sabía si eso podía quemar o no podía quemar. Claro. Entonces yo no me atreví. ¿Y llegaste a estar muy cerca? ¿A cuánta distancia pudiste estar? ¿A cuánta distancia? Pues muy cerca, si es que era muy cerca. 4 metros, estaba dentro del círculo. Yo lo tenía delante de mí. Y digamos que ese hecho, que tú sepas, no trascendió más. No hubo ninguna investigación por parte de la Guardia Civil. Nadie te vino a preguntar sobre tu experiencia. No, porque yo al poco tiempo vi una esfera. Vi una esfera gigante pasando también por el parque. Nosotros tenemos enfrente de las casas unos jardines de las plantas bajas y fui a abrir la puerta y pasó una esfera, pero gigante, luminosa, por encima de la tierra. ¿Y esto fue mucho después del avistamiento del platillo? Muy poquito tiempo después. ¿Una semana, 2 semanas? Un mes y algo, 2 meses. No te puedo calcular el tiempo, pero 1 mes o 2. Porque luego nosotros al poco tiempo nos fuimos a Santa Pola, Alicante, allí. ¿Y esto sucedió de día o de noche? Lo de la esfera, de noche. De noche. Ya estaba oscuro. Por eso me llamó tanto la atención, porque era de noche, claro, se veía preciosa, perfecta. ¿Y cómo fue? ¿Tú saliste de casa? Sí, abrí la puerta para, no sé si es que me había llamado alguien, alguna amiga, o iba yo simplemente, como era buen tiempo, pues a salir un rato a la calle. Y cuando pasó, y se perdió Los Pinos, para la zona del Trigal. Donde habías visto ese objeto aterrizado. Exacto. Se perdió allí. Se perdió en la zona del Trigal. Pasó Los Pinos y se fue por la zona del Trigal. Porque yo la seguí con la cabeza y me crucé la carretera y llegó para allá. ¿Y era muy grande? Enorme, como todo esto. De alta, como todo esto. Bueno, en la habitación en la que estamos... O quizá más, pues era muy alta.
4 o 5 metros de alto y 4 o 5 metros de diámetro o más. Era muy, muy grande, muy alta. Sí, sí. ¿Y muy luminosa? Luminosa, muy luminosa. Blanca, luminosa, y tenía también algún color naranjita. ¿Y volaba muy alta? No volaba muy alta. De la tierra, pues así, un trocito de la tierra. Ajá, o sea que casi tocando el suelo. Sí, un poquito así. Un poquito más arriba de la tierra. Por eso me fijé que no tocaba la tierra. ¿Y estaba muy lejos de ti? A la planta baja estaba aquí, había una carretera y un jardín. Y por en medio del jardín, ¿dónde pasó? La esfera. ¿Y volaba despacio o rápido? No, rápida, rápida. Pues yo quería preguntarle por la primera, como vivías allí, como estabas en ese lugar, si en días posteriores fuiste a ver dónde estaba esa marca o ya no volviste más. Sí, verla, claro, digamos. sí, porque estaba cerca. Estaba cerca y era un sitio habitual que nosotros pasábamos por allí, por los pinos. Voy a pedirle a tu hija, a Lourdes que está ahí, que se acerque un poquito al micro. Si puedes acercarte un poco, sí, un poco al micro, porque quiero que nos ratifiques esto, ¿no? Que tu madre a ti te había contado esta historia. Supongo que no una vez, sino varias veces, ¿no? Bueno, yo recuerdo esta historia es que no puedo decir ni desde cuándo, porque la conozco desde siempre. Yo siempre, es verdad que no la he contado muchas veces, sino cuando a lo mejor ha surgido este tipo de conversaciones con alguien, sobre todo de la familia y demás. Y ella es que siempre ha contado lo mismo y yo recuerdo desde muy pequeña cómo ella contaba esta historia. Y Lourdes, digamos que tú vuelves a esta historia no hace tanto cuando tú te sometes a una regresión hipnótica, ¿no es así? Sí, sí. ¿Cómo fue esto? Bueno, nosotros estábamos en una presentación de un libro del doctor Carballo. Sí. Y Iker acompañaba al doctor Carballo en la presentación. Estuvimos allí. Iker Jiménez. Iker Jiménez, sí, de Cuarto Milenio. Y entonces yo se lo comenté, digo, mira Iker, me pasó esto en esta fecha, tal. Y le comenté el caso. Dice, pues me interesa mucho mandarme todo, que tu hija me lo mande todo y tal por email. Nos dio su email personal y todo. Y se lo mandamos todo. Y entonces nos comentó que querían verlo, que querían hacer algo bonito con la historia. Y es a través de Iker o del programa Cuarto Milenio que entras en contacto con el doctor Miguel Ángel Pertierra. Sí, vino con nosotros Pablo Villarrubia. Pablo Villarrubia, sí. Exactamente. Y un estupendo investigador. Muy bueno, recuerdos para él. Y entonces vino a casa, y fue en casa de mi hija, donde contactó con nosotros ya todo. Vinieron las cámaras, lo hicieron todo allí, porque por el tema de la pandemia no se podía ir gente. Y vino el doctor también, Pertierra, y entonces estuvo poniéndome todos los aparatajes, como dice él, para el pulsi, para mirar las ondas beta, que él sabe quién dice la verdad, que tú recuerdas, y si mientes. Y te colocó la famosa diadema. De flujo, una diadema de flujo. Y el doctor Pertierra te preguntó sobre tu experiencia con la intención de saber si tú estabas fabulando o mintiendo o no. Claro, claro. Y las conclusiones del doctor Pertierra es que pasara lo que pasara, tú estabas convencida de que había pasado, que tú estabas contando la verdad, al menos tu verdad. Yo contaba mi recuerdo, estaba contando mi recuerdo. Las ondas no mentían. Y es el doctor Pertierra el que te hace una regresión hipnótica con la intención de recuperar quizás algunos recuerdos ocultos en tu inconsciente sobre esa experiencia. Sí. ¿Y qué pasó en esa regresión? Pues ahí en la regresión, él me dice, te cuento desde el inicio. Sí, claro. Él me dice, vas a ver una playa con una arena muy cálida y en medio vas a ver un cofre. Y en el cofre, dentro del cofre va a poner 1972. Y yo, claro, yo decía, pues yo no veo nada, no, porque no está dormida, no está dormida. Claro. Y digo, yo no veo nada. Y ya de repente, ¿no? Empiezo a ver claridad. Digo, ay, lo estoy viendo, veo la arena y veo el cofre. Dice, ábrelo. Y veo 1972. Y me dice, vete allí al trigal. Ve al trigal. Voy al trigal. Y entonces dice, aparta el trigo. Yo aparto el trigo, pero no veía nada.
No veía nada y se lo digo al doctor, no veo nada. Dice, ¿no ves nada? Dice, ¿por qué no ves nada? Dice, la nave tiene que estar ahí. Digo, no, ellos no me dejan. Dice, ¿cómo que ellos no te dejan? Digo, no, los de la nave no me dejan verla. No me dejan ver la nave. Dice el doctor, dile que la quieres ver. Y yo digo, quiero ver la nave, quiero veros. Y entonces ya empiezo a ver la nave, pero la veo ya con luces, arriba y con luces, fum, 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 como haciéndome un código, como un código de luces. Me estaban diciendo algo, pero yo no sabía lo que era. Y como arriba, como una onda magnética por arriba, como un campo magnético, algo así, por arriba. Y claro, yo decía, digo, ¿me dicen algo? ¿Quieren decirme algo? Le digo al doctor, pero yo no sé lo que quieren. ¿Y esa es la diferencia fundamental con la nave que tú recordabas, esas luces? ¿O había alguna otra diferencia? No, porque luces yo no vi cuando estaba parada. Claro. Luces no vi. Esa es una diferencia, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Y cómo eran esas luces? Pues de color un poquito rosa, blanca, azules, un poquito naranja. Tenían un poquito de todas. Más naranjita, rosita. ¿Y eso alrededor de la nave, en alguna zona de la nave? En la parte de arriba, como en el dibujo, como ves, el dibujo está así. Sí. A la parte de abajo no, en la que ya es ovalado. Ajá, en la que ya es ovalado es donde están las ventanas y las luces. Ya veo ventanas y luces. ¿Y tu sensación es que es una especie de código para ti? Sí, me quieren decir algo. Quieren decirme algo, pero yo, claro, no sé lo que es, pero me quieren decir algo. ¿Y qué más recuerdas en ese estado de relajación profunda? Sí, pues ya cuando yo estoy allí viéndolo, de momento me veo a dos personas, dos seres, no sé lo que eran. Llevaban como los astronautas, un casco y un trajes vaporosos, anchos, blancos, como de gasa. Uh-huh. Y me señalan a las estrellas. Y empiezan a hacerme cosquillitas. Con los deditos empiezan a hacerme cosquillitas. Y yo me río también mucho y me dice el doctor Bertierra, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes tanto? Digo, ellos me están haciendo cosquillitas. Quieren saber mis emociones. ¿Qué es lo que hago cuando ellos me hacen las cosquillitas? Y de momento ya me señalan a las estrellas y ya me veo dentro de la nave. Estoy dentro de la nave y veo entonces como dos asientos, todo un panel muy grande de bolitas, de eso para pulsar y todo, para manejar la nave. Y les veo a ellos verdes. Las manos, toda la mano verde. Son verdes. Y entonces abajo en los dedos bolitas con ramificaciones, bolitas rojas al final de los dedos. Y tienen como ramificaciones, como si fueran venitas blancas. Y ya pues estamos allí, hay una silla en medio de la nave y yo estoy en medio. Y subimos para arriba. Abajo era de día y arriba ya era de noche. Y el doctor me dice, ¿pero tienes luz? Digo, abajo sí, ahora ya no hay luz porque estamos arriba. Estoy viendo las estrellas. Uh-huh. Y veo también la Vía Láctea. Pasamos por la Vía Láctea, que la veo totalmente, porque yo ahora sé lo que es la Vía Láctea. Y la veo totalmente preciosa, muy bonita. Y pasamos y me dice el doctor, ¿pero cómo que estás viajando? Digo, estoy viajando. Dice, pero si estabas dándole vueltas al ovni, al platillo. Digo, no, estoy viajando, me llevan donde ellos viven. Llevamos años viajando. O sea que para ti eran años. Llevamos años viajando, le digo yo al doctor. Pasaron años para ti entonces, Lourdes. Sí, y cuando vuelves eres la misma. En tu casa ni en tu familia no notó ninguna falta de tiempo, ¿no? O sea, solo lo normal, ¿no? Sí. Entiendo ¿no? que es así. El espacio que estuve allí, pero yo le contesto al doctor eso, que llevo viajando años. Y yo veo todo el cielo de estrellas y pasamos todo. ¿Cómo era el interior de esa nave? ¿Cómo lo recuerdas? Yo recuerdo, pues, arriba como una cúpula de cristal y todo se veían todas las estrellas y delante lo mismo. Ellos tenían visibilidad, eran cristales transparentes arriba y todo como si fuera delante un trozo grande con los paneles de ellos para manejar la nave. ¿Y cuántos seres había dentro? Dos que llevaban la nave. Pero los que estaban dentro de la nave, por lo que me cuentas, tenían características físicas diferentes a los que viste fuera de la nave antes de entrar. No. ¿No? No, los de fuera sí que llevaban el traje puesto. Ajá, vale. Exacto, llevaban un traje vaporoso, blanco, como de gasa.
No se les veía en el cuerpo, no se les notaba. ¿Y el rostro se les veía? Cuando ellos están allí, yo les veo los ojos marrones, porque bajan un poquito solo. Les veo los ojos redondos, marrones. ¿Y cómo era el casco? El casco también oscuro, pero ellos cuando lo bajan es como un gris oscuro. Un gris oscuro, no se veía nada. Entonces cuando lo bajan sí que le veo los ojos. Ojos redondos, marrones, pero redonditos. Porque se bajan el casco de algún Se modo. bajan un poquito y yo les veo los ojos. Y cuando los ves dentro de la nave, ¿seguían igual con ese casco y ese traje vaporoso o no? Solamente les veo porque los asientos son muy grandes y solamente les veo los brazos. Solo los brazos. Los brazos verdes. Verdes como un verde lagarto. Verde lagarto. Así fuerte. Y les veo eso. Los deditos, aquí, los deditos rojos con bolitas y las venitas. Y manejando las palancas, unas palancas muy grandes, porque tienen solo 4 dedos. Porque me fijo en eso, en los 4 dedos y en las palancas. ¿Y qué más recuerdas? Pues el panel, un panel muy grande, todo lleno de botones, muy moderno. Claro, para mí eso era, no lo había visto nunca. Un botón rojo en medio, muy grande. Y luego todos botones por todos los sitios. Y la silla que hay en medio es una silla un poco extraña, porque tiene patas detrás, pero delante no tiene. ¿Y qué sucede a continuación o qué recuerdas tú a continuación? Pues a continuación ellos me dan un mensaje, y ellos telepáticamente con la mente, y me dicen que tiene que estar la Tierra tiene que estar con mucha agua y con mucho verde, porque nosotros la necesitábamos y ellos también. Ellos necesitaban el agua también. Que no nos iban a hacer nada, que ellos nos observaban constantemente, pero no nos iban a hacer nada. Pero nos observaban constantemente. Un mensaje de contenido ecológico, que cuidemos nuestro planeta. Exacto. ¿Y qué más recuerdas? ¿Llegaste a algún sitio o directamente volviste? No, volvimos. Ahí ya no quiso el doctor ya preguntar más, porque ya llevamos 1 hora y cuarto de regresión y eso pues tiene unas pautas. Entonces ya no quiso ya aventurarse más. ¿Y tú en esa regresión o en ese ejercicio de relajación profunda, recuerdas cómo fue el aterrizaje de la nave, cómo tú saliste de la nave? No, solamente ya me veo abajo. Le digo al doctor, el doctor me pregunta, ¿ya vuelves? Digo, sí. Digo, la nave parece que está bajando ya. Parece que está bajando. Digo, sí, está bajando, ya estoy fuera. Le digo, ya estoy fuera. ¿Y en ningún momento esos seres se quitaron los cascos o el ropaje que llevaban? No. Nada. Yo ya me veo abajo y entonces veo como al principio que sube la nave para arriba y se va. Como al principio que yo la recuerdo antes de la hipnosis. Es decir, que tú a esos seres, a esos tripulantes del platillo volante, tú solamente le veías, digamos, las manos. Sí. ¿Pero qué aspecto tenían? Brazo rugoso, tenían codo, todo rugoso. Sí, como si fueran lagarto, cocodrilo o algo así. O sea, que le viste más que la mano, que le viste... No, sí, hasta arriba, hasta el codo. Hasta el codo. Hasta el codo, porque ellos, claro, están manipulando la nave con esas palancas. Y a partir de ese ejercicio de relajación profunda o de esa regresión, a ti, por lo que me contabas antes a micro cerrado, te comienzan a venir más recuerdos de esa experiencia, ¿no? Sí, el doctor Pertierra me dijo, dice, te voy a dejar la mente abierta para que vayas recibiendo flashes y te van a venir flashes y te van a venir imágenes. Y así fue, así ha sido, hasta hace poco, hasta hace un par de meses. ¿Y qué es lo que te venía a la mente? En visiones, a ellos. ¿A ellos? A ellos, sí. Cuando estaba en Santa Pola, ¿sí? Que nos fuimos para allá unos días, entonces iba por la calle y no paraban de bombardearme, bim, 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 bim. Y era entre cocodrilo y dinosaurio. Yo los reptil, como un reptil. Eran reptiles por delante, todo blanco con escamas doradas, y luego por todo verde, con la carita así, en pico, y yo los dibujo. Los dibujo para que lo vea Pablo Villarrubia. Tú lo dibujas y se lo mandas a Pablo. Sí, porque él me dice que todo lo que me vaya viniendo, que lo vaya apuntando en mi libreta, en mi cuaderno, y se lo envíe. ¿Y esos seres que a ti te vienen a la mente tienen cabeza, tronco y extremidades? Es decir, ¿tienen brazos, tienen piernas? Sí, lo que no tienen son pies, tienen como colita.
Tienen colita. una colita, sí. Pablo Villarrubia les decía cordialmente los sirenos. Los sirenos. Nuestros sirenos. Sí, sí. Yo le digo mis amigos y él le dice los sirenos. Porque tienen cola. Yo no les veo pies. No les ves pies, pero ¿y piernas sí? Tampoco. No. Ah. Todo como si fuera un lagarto, pero de pie. Dinosaurio, como un dinosaurio. ¿Y los brazos y las manos cómo los ves? Así, verdes, como los vi en la nave. ¿Con escamas? Sí, claro, tienen escamas. Escamas doradas, por aquí más doradas y blancas. Y por el pecho, doradas y blancas. Todo el pecho hasta abajo. Y por arriba verde. ¿Y esos 4 dedos, digamos? Sí. Ellos tienen 4 dedos, con bolitas. ¿Y cuando dices bolitas, a qué te refieres exactamente? En la punta de los dedos tienen bolitas rojas. Son unas bolitas rojas con unas venitas, unas ramificaciones dentro de las bolitas esas, como si fueran nosotros venas. Pues ellos así. ¿Y cómo me podrías describir su cara, su rostro? Los ojos marrones, aquí también como escamas, aquí les veo escamas arriba. Por las cejas. Sí, arriba de las cejas, cejas no se ven, son escamas, ojos redondos, y abajo yo nariz no les veo la cara oblicua, en punta, termina en punta, ni les veo boca ni les veo nariz. ¿Y oídos? Tampoco veo eso. Yo lo que veo es eso. Los ojos y terminando aquí en pico toda la carita. Y después de eso, contabas antes que hace no mucho tiempo has comenzado a recibir algún tipo de mensaje a través de psicografía, a través de escritura automática. Sí, me ha pasado ya unas cuantas veces. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo sucede? Estaba viendo la tele y veo una pizarra con números. Y de momento, nada, pues empecé tiqui y tenía que escribirlo. Y hice 2 hojas. Pues no sé, ecuaciones me dijeron que eran, pero yo no entiendo de eso. Números. Números Y partido de Z, O con 0, no sé qué, Y, Z. Números así, sí. ¿Tú no sabes nada de matemáticas ni de física? No. No he sabido nunca ni me gusta tampoco. ¿Y eso te viene a la mente de repente? Tú estás haciendo cualquier cosa, te viene a la mente Sí. y te pones a escribir. Sí, de noche, cuando ya estoy tranquila, relajada o viendo la tele, empiezan a no sé cómo explicarte, tengo que escribirlo. No puedo dejar de no hacerlo. Entonces no es tanto escritura automática, sino que te viene algo a la mente y tú lo escribes. Sí, ¿no? sí, Vale. tengo que escribirlo. ¿Y has recibido algún tipo de mensaje por ese método? Lo que es la Alpha Centauri. Una noche estaba durmiendo y me de despertar, no sé, yo digo que me despiertan ellos, mis amigos, y tuve que pinté Alpha Centauri, que yo no sabía lo que era. Yo hice el dibujo de lo que me venía a la mente y luego lo busqué y era Alpha Centauri. Yo quería preguntarle una duda que tenía, si a estos seres que lo ha llegado a ver de cuerpo entero, ¿no? Además de lo que viste en la nave, después en estos recuerdos viste otros detalles, si los habías visto caminar, porque me sorprende mucho, ¿no? Que tuvieran así una cola como sirena, como de pescado, ¿no? Entiendo que es así, ¿no? Sí. Y si los habías visto moverse, andar o como andaban, ¿no? Sí, yo ya te digo, no les veo, en mis imágenes no les veo pies, yo les veo colita. Sí, y lo de Alpha Centauri, que es la constelación, digamos, ¿cómo es el dibujo ese del Alpha Centauri? ¿Es un conjunto de estrellas? No, ¿qué es lo que son líneas, a mí me mandaban líneas con sí. un piquito y luego yo lo vi y era Alpha Centauri, que me vienen números desde el inicio, me venían números que terminaban en 25, 35, todo en 5. Y luego cuando vi lo de la constelación esa, las terminaciones de donde está acaban también así, 15, 25, 85, digo, mira, qué casualidad, que decía yo, y estos números, que me decía, mira, haz una bonoloto, a ver, dándole un poco de humor, ¿no? ¿Y Sí. tú no sabes qué significan esos números? No, ya te digo que el final de la constelación, los números que ponen terminan así. También tengo varios sueños que me veo yo en un sitio con mucha luz, que me da la sensación que es dentro de la nave, y como una camilla
y me están haciendo alguna prueba. Pero estos ya más cuerpo de como nosotros y el cuello más largo. Nada, un apunte que la constelación del Centauro, el Alfa Centauri, que es una de las estrellas de la constelación del Centauro, es la estrella más cercana después del Sol, ¿no? Es decir, no estoy seguro, no creo recordar que no hay ningún sistema planetario, pero descubierto por nosotros, claro, no es que no lo haya, pero que es la estrella más cercana y que está, si no me equivoco, a 4 años luz, es decir, una distancia que es la más cercana, pero que para nuestra tecnología es una distancia muy lejana, ¿no? O sea, 4 años viajando a la velocidad de la luz. Lourdes Montes, muchas gracias. A ti, Miguel. Y a Carlos también. Claro, y por favor, si surge alguna novedad, nos lo comentas. Sí, si sale alguna cosa más, os lo diré. Y también despedimos a Lourdes Luchoro, tu hija, que te ha acompañado y que es la que ha hecho posible esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Carlos, la sempiterna cuestión de la hipnosis para recuperar esos pretendidos recuerdos perdidos de los protagonistas de encuentros cercanos con ovnis y sus tripulantes, asunto polémico donde los haya, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que la polémica está desde las primeras veces que se utilizó la hipnosis regresiva para tratar de revivir recuerdos de personas que habían sido abducidas. Y la verdad que a día de hoy aún siguen las mismas dudas que al principio, ¿no? Sobre la validez de esos recuerdos. Queda siempre la duda si son realmente recuerdos o si es una construcción o fabulada o en parte que recordamos en aquel estado de hipnosis, ¿no? Y después también tiene mucho que ver, y es una cosa muy importante, quién dirige la hipnosis y si no ha introducido, a veces involuntariamente o casi siempre involuntariamente, algún elemento que, digamos, ayude a construir esos recuerdos, ¿no? Lo cierto es que a nivel científico pues no está considerado como una prueba, ¿no? De que esos recuerdos sean reales. Eso no quiere decir que no lo sean, ¿no? Y como ejemplo está que en un juicio, por ejemplo, en un juzgado, no se tiene en cuenta como prueba los recuerdos recogidos a través de una hipnosis, ¿no? Esto es por las dudas que ofrece, pues si se trata de recuerdos reales, recuerdos fabulados, o si realmente es fidedigno o esas vivencias que se recuerdan a través de la hipnosis. Bueno, siempre se dice que, por ejemplo, una mala praxis por parte del hipnólogo es cuando la persona que está siendo sometida a esa relajación profunda o a esa regresión hipnótica, de pronto dice, veo una luz, y el hipnólogo le pregunta, ¿y cómo es la nave? De algún modo, ahí el hipnólogo está introduciendo un elemento nuevo en el relato de esa persona que en ningún momento ha dicho la palabra nave, simplemente dice, estoy viendo una luz. Y luego, como tú muy bien acabas de apuntar, Carlos, es que es un tema muy complicado, porque ¿qué es lo que sale en una regresión hipnótica? Salen tus miedos, tus esperanzas, tu imaginación, una novela que has leído, fragmentos de una película, y todo eso reelaborado por tu inconsciente. ¿Hasta qué punto es un método válido para recuperar aparentemente esos recuerdos perdidos en cualquier circunstancia? Y yo creo que todavía más polémico es recuperar esos recuerdos en un caso de encuentro cercano con ovnis o con lo insólito, ¿no? Pero bueno, lo dicho, que desde luego es un tema enormemente polémico, pero todavía hay mucho más sobre este caso que os estamos contando, porque durante la entrevista que mantuvimos, a Lourdes Montes le acompañaba su hija, que también quiso contarnos algo. Estamos con Lourdes Luchoro, que es la hija de Lourdes Montes, y quiero que nos comentes una serie de aspectos sobre la experiencia de tu madre que son muy interesantes, porque parece que hay una persona en la zona que también observó ese platillo volante el mismo día que lo vio tu madre, pero que esa persona no quiere hablar, ¿no? Correcto. Es una persona que bajo ninguna circunstancia quiere que se den datos sobre ella,
pero contactamos con esta persona cuando pues ocurrió todo este tema de la investigación y nos corroboró la versión, que efectivamente él había visto exactamente lo mismo. Recordaba alguna cosa diferente, como luces. Mi madre, por ejemplo, eso no lo recordaba, pero vamos, daba fe paso por paso de toda la historia. Y luego está la parte de las hermanas de mi madre, que son mis tías, que ellas sí que vivieron en primera persona cuando mi madre llega y dice que, oye, que he visto esto y demás, y como mi madre las lleva al sitio y ellas corroboran que ellas ven ese círculo quemado del que ella hablaba en un principio, y al día siguiente otro de sus hermanos también le contaron lo que había pasado. Él me contaba a mí que pasó por allí con la moto y se paró a ver si efectivamente lo que mi madre contaba era cierto, y efectivamente él vio un círculo allí sin tierra, sin maíz. El trigo era lo que ella comentaba, era como, no era ni quemado, había una zona pequeñita que era quemada, pero lo demás era como terrones secos de tierra. Es decir, que tenemos a 2 hermanas y un hermano de tu madre, es decir, 3 tíos tuyos, que no vieron el ovni, pero corroboran que había un círculo quemado. Eso es. Y luego está el testimonio de otra persona, eso es, que en esa época vivía en esa zona, y que el mismo día en el que ocurrió todo esto, la experiencia de tu madre con este platillo volante, él también lo vio. Pues Lourdes, muchas gracias. De nada. Bueno, lo cierto es que esta persona, que también pudo observar el platillo volante, de momento no quiere hablar. Pero bueno, en un futuro, quién sabe. De todos modos, quedaba por contrastar el testimonio de los 3 hermanos de Lourdes Montes, así que nos pusimos en contacto con todos ellos. Francisco, uno de los hermanos de Lourdes, no quiso hacer declaraciones. Muy amablemente nos dijo que no quería saber absolutamente nada de este asunto, así que llamamos a la siguiente hermana, a Manuela, que se mostró mucho más colaboradora y no puso ningún impedimento para contarnos de lo que se acordaba sobre el episodio del platillo volante. ¿Qué se acuerda de esos días? Pues yo es que el ovni yo no lo vi. Yo lo que vi fue el surco quemado, que era un círculo perfecto. Porque yo soy 10 años mayor que Lourdes. Que entonces yo ya era pues una jovencita de 19, 20 años. Y entonces vino mi hermana con los amiguitos con los que solía salir y venía muy alarmada, que he visto un platillo. Entonces no decía ovni, decía un platillo. Que había visto un platillo, tirándome del vestido, que fuera. Y entonces fui, porque estaba cerca de nuestra casa, era un descampado que plantaban trigo y plantaban garbanzos y cada X tiempo plantaban una cosa. Y entonces fui y yo vi eso, un círculo muy grande, perfectamente quemado, porque en el trigo no lo habían cogido todavía y estaba chafado y quemado. Y eso es lo que yo le puedo decir. O sea, que a usted la fue a buscar su hermana diciendo, ¿hemos visto algo? ¿O he visto algo? Sí, un platillo. Habían visto un platillo muy grande. Y usted llega hasta allí con su hermana y se encuentra... Claro, llego allí con mi hermana y me encuentro lo que es y en un principio yo pensé, digo, a lo mejor los agricultores han quemado algo, pero es que es imposible que tú prenda fuego y se haga un círculo perfecto. Eso es muy extraño. Era un círculo perfecto, ¿no? Perfecto. Un círculo perfecto. ¿Y estaba el trigo aplastado, quemado o las dos cosas? Las dos cosas. Sí, estaba quemado. El círculo estaba quemado. Negro. Eso sí que lo recuerdo perfectamente. ¿Y era muy grande? Muy grande. ¿Cuánto podría medir? Más o menos de diámetro, a lo mejor. No sé. No se lo puedo decir, pero bastante grande. ¿Y su hermana estaba nerviosa o no? Sí, claro, estaba agitada. Una niña de 10 años que vea eso tan raro, pues claro, estaba muy nerviosa, claro. Pero estaba emocionada, no estaba asustada, ¿sabes? Ella estaba, pues eso, emocionada de que había visto una cosa diferente, que no lo había visto nunca. ¿Y usted volvió en días siguientes a ver esa marca o ya no volvió? No, ya no volví, no volví.
Y también conseguimos hablar con Charo, otra de las hermanas de Lourdes, que nos contaba lo siguiente. Sí, me acuerdo que había un redondel, había un trigo bastante alto y un redondel en el suelo redondo quemado. Quemado. Quemado, sí, como de haber puesto, no sé, algo caliente encima. ¿Y tú te acuerdas cuando te fue a buscar tu hermana para decirte, he visto esto? No, yo es que fui a buscarla a ella, porque como es 5 años más pequeña que yo, pues entonces fui a ver dónde estaba. Pues pasé el río, que había un río, había que cruzarlo, pero que no tenía agua y eso, ¿no? A ver si cuando llovía ya está. Y sí, lo vi. ¿Y tú fuiste a buscarla porque tardaba? ¿O Carla? Sí, para controlarla un poco, es donde estaba. ¿Y qué te encontraste? ¿Qué te acuerdas cuando la viste? Pues nada, me encontré eso, que están los chiquillos por allí y que estaba el trigo completamente chafado, quemado, pero un redonde. ¿Y era muy grande? Sí, era grande, sí. ¿Y estaba aplastado o estaba quemado? Las dos cosas. Aplastado y claro, y así oscuro, como quemado. Había puesto como si pone una plancha encima o algo así. Lo demás, el trigo estaba en alto todo. ¿Y te acuerdas qué te contó tu hermana sobre eso, en ese momento? Ella dice que había visto una nave, pero yo no llegué a ver nada. Tú no viste nada, ¿no? No, yo solo vi eso. ¿Y estaba muy nerviosa? ¿Estaba muy nerviosa tu hermana? No, estaba así, pues como una niña, pues así alterada, he visto esto, tal. ¿Y ese redondel, tú fuiste días después a verlo o solo lo viste ese día? Nosotros es que íbamos mucho por allí porque teníamos la casa al lado. Yo ya no me acuerdo si volví ahí o no me acuerdo, pero seguramente sí. Pero vamos, que lo viste ese día, ¿no? Cuando fuiste a buscar a tu hermana. Sí, claro, sí. Luego también se habló de un chico que iba con una moto y lo siguió un aparato de eso, estuvo el chico ingresado y todo. De eso me acuerdo también que se comentó. ¿Y fue por la misma época? Sí, por el mismo sitio también. Por la orilla del río, es que bajabas por el río, entonces llevaba camino a lo que es Cabra, ¿no? El pueblo. Sí. Nosotros estábamos a 1 kilómetro de allí. ¿Y este hombre, dices que fue ingresado, que lo tuvieron que ingresar? Sí, porque se queda en la moto y como, a ver, que no quiere decir que lo siguiera, pero él dice que lo siguió un aparato y se asustó un montón. O sea, que lo tuvieron que ingresar como por un ataque de nervios, ¿no? Sí, el miedo que le dio. Eso sí que se oyó hablar bastante por allí. Pero tú ratificas que viste en ese mismo momento, en ese mismo día, cuando fuiste a buscar a tu hermana, ese círculo. Sí, el día que fui yo a buscarla, sí, claro, lo vi perfectamente. O sea, que no que me lo dijera ella, sino que lo vi yo. ¿Y cuánto podía medir de grande? No sé, pero era grande, ¿eh? Era grande, redondo. Carlos, ¿qué demonios hace un platillo volante supuestamente llegado de un lejano planeta, aterrizado en Cabra, en Córdoba, en el año 1972, a pleno día, en un campo de cultivo? Bueno, parece que el principal objetivo del fenómeno, de este objeto y de sus tripulantes, es que se ha observado el fenómeno, ¿no? Da esa impresión, ¿verdad, Carlos? A mí en estos casos siempre me da la impresión de que hay una especie de puesta en escena, ¿no? De que todo el conjunto de la observación, incluso los efectos físicos que quedan, son parte de dejar huella, de decir, bueno, hemos estado ahí, algo ha pasado y está todo como muy milimétricamente previsto, ¿no? Es como todas las circunstancias se dan para que unas determinadas personas lo vean, quedan unos efectos físicos que también se dejan ver y todo es como una obra de teatro, ¿no? Donde todo sale prácticamente perfecto, ¿no? Que sea una nave de otro planeta que haya venido aquí, claro, a veces esto te plantea una serie de dudas, ¿no? Si bien la hipótesis de los extraterrestres siempre estuvo ahí, pues te plantea unas ciertas dudas porque, bueno, venir de otro mundo lejano, aterrizar en Cabra, dejar una huella, ser visto por determinadas contadas personas y luego marcharte, pues ya de por sí es un poco, tiene un punto de absurdo, ¿no?
creo que habría que ver otras posibilidades también, ¿no? Claro, quien dice Cabra dice pues una localidad de Wisconsin o cualquier pueblo de Galicia o de Sudáfrica. Es igual, pero todo este tipo de casos son muy similares. Tú lo acabas de decir, Carlos, parece como una especie de obra de teatro preparada al milímetro para que determinadas personas se conviertan en testigos de ese fenómeno, porque si no, ¿qué sentido tiene que venga una nave de un lejano planeta, aterrice en un campo de cultivo a pleno día, deje allí una marca, como tú muy bien acabas de decir, y luego, ¡hala!, tire para arriba y a por el siguiente caso, ¿no? Por la siguiente historia de encuentro cercano, que en el fondo, aunque cada caso es diferente, pues tienen una serie de características comunes, ¿no? Y la sensación cuando sigues muchos casos de este tipo es precisamente esa, que parece una obra de teatro, que una cuestión es lo que semeja, pues nada, una nave que ha aterrizado y que, bueno, estaban allí haciendo cualquier cosa y de pronto son sorprendidos por un ser humano, pero dices, bueno, pero si quieren hacer algo, cualquier tipo de actividad en el bosque o en el campo y no ser detectados, hombre, se supone que disponen de la tecnología suficiente para no ser detectados y sobre todo, hombre, no aterrices tan cerca de una población donde es obvio que hay seres humanos por allí pululando, ¿no? Por lo tanto, bueno, no tiene demasiado sentido. Pero si te parece, Carlos, nos vamos con nuestro siguiente protagonista, el prestigioso pintor y escultor Robert Gimós, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar en su enorme estudio de Barcelona. Y cuando hablamos con él, estaba absolutamente obsesionado con su encuentro cercano, con un enorme platillo volante y unos tripulantes claramente con aspecto reptiloide, hasta el punto de que esa historia se convirtió en su único motivo artístico. Lo entrevistamos rodeados de más de 150 obras artísticas, entre cuadros de diferentes tamaños, algunos de ellos enormes, grabados y esculturas. 150 obras centradas única y exclusivamente en el platillo volante y sus tripulantes reptilianos. Pero es que además Gimós perdió unas cuantas horas durante su experiencia. Según él, el episodio del encuentro cercano duró no más de 15 minutos. Pero en realidad pasaron varias horas. La pregunta es, ¿dónde estuvo entonces Gimós durante todo ese tiempo perdido, durante esas horas que no recuerda? Bueno, pues él cree que estuvo en el interior de ese platillo volante. Esto nos contaba el propio artista, el propio Robert Gimós. Antes de empezar, me gustaría que dijeras dónde estamos. Estamos en mi estudio, en mi showroom, en mi espacio expositivo, que es donde cuando termino las cosas las voy bajando aquí y donde se pueden ver mejor, porque en el estudio quedas abrumado con lo que estás haciendo y no se puede distinguir. Me gustaría que nos contaras todos los trabajos que hay aquí alrededor del encuentro cercano que has tenido. Todo esto es a partir de estos últimos 5 años. O sea, ahora en el mes de junio ha hecho 5 años que en Fortaleza tuve este contacto, vi a estos personajes, una nave y estos dos seres, estos dos, hombre y mujer que eran, y a partir de esto pues los he estado pintando, grabando, esculpiendo en todos los materiales y medios que tengo, que sé hacer, ¿vale? La escultura se ha hecho primero en barro, lógicamente, y después en bronce. Después de haber hecho la escultura, he vuelto a dibujar. En realidad esto ha sido como una regresión, en vez de una regresión hipnótica, una regresión pictórica o escultórica, que es lo mismo. O sea, estás memorizando la piel, intentas memorizar la piel de estos personajes, la estructura de la cabeza, todo lo que te acuerdas, y lo he ido haciendo pues en un medio y en otro, lo cual esto pues me ha ido refrescando la imagen. En vez de olvidarla, lo que ha sido es agarrarla más. Constantemente estoy haciendo, pues si no es esto, pues dibujos o algo en otro medio, ¿no? O hecho, pues también quiero hacerlo en serigrafía.
Y ahora vamos a la experiencia. Quiero que me cuentes la experiencia, pero centrándote en los hechos y en los detalles. Empieza por la fecha, el lugar y qué estabas tú haciendo allí. Esto fue el 12 de junio del 2009. Yo estaba con mi ex, estábamos en Brasil, que habíamos ido por una boda de un hermano en Sao Paulo, y después fuimos a ver a una hermana de Marina a Fortaleza. Y en Fortaleza es donde me ocurrió que esta pareja que vive en Fortaleza se hicieron una casa en un sitio donde ya los paletas no querían quedarse por las noches porque habían visto cosas, tenían miedo y no se querían quedar. Ya ha habido avistamientos por allá y los campesinos, gente del campo, pues ha visto cosas. ¿Qué hora era más o menos y qué estabas haciendo allí? Sí, yo eran las 4 de la tarde, había comido, estaba dibujando al lado de la piscina y Marina y su hermana se habían ido a la ciudad y yo pues digo, voy a dar un paseo. Me cogí un bloc y un lápiz y me adentré por las dunas. Me busqué a una altita para no perderme tampoco, y me senté en una duna y en esto que veo que hay algo, que hay una nave que se me está mostrando, que a veces me aparece y desaparece. Estas naves supongo que atraen las nubes, tienen un poder como para atraer la nube, porque no había ninguna rendija donde pudiese salir este vaho que la cubría y que a veces se destapaba, porque había momentos en que se me acercaba o se me movía y aparecían las columnas. Veía aquellas columnas que tampoco entendía nada, porque eran unas columnas y una ventana rectangular, y aquello lo que estaba viendo era el observatorio de la nave, un observatorio que baja, que sale de la nave, se desprende de la nave en el momento, supongo, o a poca velocidad, o en el momento que les interesa, ¿entiendes? Que han llegado a un sitio y que bajan el observatorio. Pero esto también me estaba dando cuenta, sin saberlo, que era anfibio este cacharro, este aparato, este ovni, era anfibio. O sea, me daba cuenta por el material, por lo bien hecho que estaba. No tenía nada que ver con un avión, o sea, podía ser aquello un submarino o una nave, o sea, podía entrar en el agua. Y en esto que veo que me está pasando una lucecita como un punteado, un escaneo, que me está pasando por encima, me está pasando por encima. Supongo yo para que no lleve un aparato, una cámara o un arma o un vídeo, cualquier medio que puede ser una arma para ellos. Después de este escaneo me doy cuenta de que una ventana se ha abierto y dos personajes que me están mirando. Dos personajes, un hombre y una mujer, los dos con un cuello largo. Digo la mujer porque era más pequeña y llevaba una diadema, una tiara con unas piedras, otro material metálico, no sé lo que era, y bueno, con un aire muy sobrio, muy medieval, con una elegancia tremenda. Claro, ellos mirándome a mí y yo mirándoles a ellos, no sé, o sea, a través de este cristal. Yo a veces pienso que sí ha habido una parte de abducción, que yo he estado dentro de la nave. Yo estoy consciente de que he estado todo el rato sentado en la arena. Por otro lado, tengo la percepción de haberlos visto muy cerca y ver esta textura que de otra manera no la podría ver con la distancia que había y detrás de un cristal. Y descríbeme cómo eran los dos seres que veías. Los seres tenían una piel escamosa, un cuello largo, unos ojos grandes y brillantes, y de cuello, pues no sé, era el doble que el nuestro o triple, mucho más largo, unas orejitas pequeñas, unas orejitas negras por fuera y rojas por dentro,
así casi cónicas, unas orejitas que no tienen nada que ver con la nuestra. La nariz tampoco, es más chata, los ojos no hay una pupila, no, es todo negro. ¿Qué más? No hay pelo, estas escamas son estas deformaciones craneales que tienen distintas texturas. En la cabeza igual el poro es más pequeño y en las mejillas y el cuello era más ancho esta escama, o la cabeza podría ser un poro y lo otro es escama, no sé. Uno pienso que es hombre porque es más alto y ella era más pequeña y más femenina de alguna manera, o sea, por la ropa, por esta tiara que llevaba en la cabeza, esta tiara que había como unas piedras incrustadas o distinto metal, no sé, como oro debía ser. Y la piedra, no sé si era piedra o otro metal. ¿Cómo iban vestidos? Ella llevaba un traje largo, con un material que no te podría decir si es piel o era un material arrugado, como un plisado, como un material arrugado. Ella llevaba también unas franjas como de galón, un galón aquí encima, y él pues era un chaquetón largo hasta encima de las rodillas. Era como muy militar, pero a la vez muy arcaico, muy antiguo, no tenía nada que ver con el traje militar que tenemos concebido, ¿no? Pero sí llevaba algo como unas charreteras o galones, no sé lo que era. Y si se me presentaban así es porque querían salir, que yo les dibujase así, que yo les pintase así y que yo les hiciese la escultura así. O sea, ellos sabían a quién iban. Ellos saben que no soy un pastor, que soy pintor y escultor. Y entonces que lo que como se presentasen sería la imagen que yo retendría y que iba a representar. Esto estoy seguro que ya lo sabían. ¿Mantuviste algún tipo de comunicación? Yo les estaba telepáticamente, con toda mi fuerza, les estaba diciendo que no se me llevasen, que tenía gente que me estaba esperando. Estaría dispuesto a salir y volver otra vez. ¿Y ellos te dijeron algo telepáticamente? Ellos no me han dicho no. Volviendo un poco atrás al hecho, descríbeme cómo era el objeto, el ovni. Veo que tiene forma de platillo volante. Bueno, era un platillo volante, sí. Tiene esta forma redonda, esta forma de un disco volador, Y entonces lo que yo, claro, no me quedé parado porque estaba viendo este observatorio, estas columnas y este cuerpo que sale del centro de este observatorio, que es como con ventanas, puertas, todo un sinfín de artefactos es que además se abrían ventanas donde no las había. En un momento se abrieron más ventanas desde arriba, desde el punto central hasta el alerón del extremo. Esto también, había unas ventanas con unos cristales Y había una ventana que estaba iluminada, ¿no? Había una ventana iluminada y otra iluminada sin nadie dentro. Una iluminada que quedaba en el centro de la nave. ¿Y en esa ventana se veía gente dentro? Esta ventana, estos dos personajes. Yo no tengo noción de haber visto más gente. O sea, solamente se veía gente, pero que estaba seres, pero que estaban, sí, gente que estaban en otras ventanas, pero así dejándose ver nadie. O sea, estos me han ido a fijar la imagen con ellos, o sea,
para que yo le represente lo que estoy haciendo. Pero tú veías esa ventana iluminada y veías en esa ventana que había gente, estaban estos dos seres que nos estábamos mirando, estos dos seres, y otra ventana sin nada. ¿El objeto cuánto podía medir? Más o menos. Yo lo calculo a partir de una piscina, ¿qué tendré? Una piscina de 40 metros o 30 metros, podría ser una 50, no sé, grande. ¿De largo? De ancho, sí, círculo. Vale. Un círculo, y esta historia concéntrica, este observatorio, pues igual 10-15 metros. ¿Y a cuánta distancia lo tenías? Muy poco, o sea, es que había un momento de esta nave se acercaba, esto era imperceptible porque y esta nave se acercaba como teniéndola encima, poniéndose la ventana esta pues a 1,5 metros o 2 metros. ¿Entiendes? Esta gente lo tenía muy cerca, y ya te digo, y yo en este caso no sé si estaba dentro, porque tengo esta percepción de esta piel muy cercana. Cuéntame cómo era la piel. La piel escamosa, como una piel como quemada quemada es un decir, o sea, es como cuando el suelo de un río que se agrieta, que te sale todo el barro, pues una cosa así, algo parecido a esto. ¿Y de qué color? ¿De qué color tenía la piel? Este color tostado, tirando a marrones, pero a la vez también verdes. Un tostado. ¿Y dirías que tenían forma reptiloide? En este sentido, tenían estas características de lo que se describe como un reptiliano. Y dime una cosa, ¿cómo se alejó la nave? ¿Cómo desapareció? Bueno, la nave en un momento pues ya estaba, yo noté que lo que tenía que hacer, que lo que había hecho era verme o vernos, y yo aprender de lo que tenía que... Ya estaba la comunicación, ya estaba hecha. También yo les dije así con la mano, les dije adiós, y se fueron. ¿Y cómo desapareció la nave? La nave se fue con todo el cacharro montado, con este observatorio. Supongo que esto, pues claro, cuando va a poca velocidad puede volar con el observatorio puesto, pero a la que entra en una velocidad fuerte, pues entonces se mete para adentro, porque es lo menos aerodinámico que ha parido madre, ¿entiendes? ¿Y tú viste cómo se metía hacia adentro? No, porque estos se fueron, o sea, no sé, es como si estuviesen paseando un día por la tarde, como si se desapareció, o sea, con este observatorio puesto, y de poco a poco supongo que se fue para adentro. ¿Y tú, cuando crees que has estado dentro, recuerdas alguna escena que te has movido por ahí dentro, o solo recuerdas la imagen de esos dos seres? Todo lo que tengo es estos dos seres, o sea, me haces decir cómo es la nave por dentro y no te lo puedo. ¿Y cuando la nave desaparece, tú qué haces? Y yo pues ya me voy para casa porque todo esto ya estaban sufriendo, la Marina y su hermana, y ya salían a buscarme. Habían vuelto de la ciudad, pues no aparecían, tenían miedo de que me hubiera ocurrido algo, y estaban ya cogiendo el coche para venirme a buscar, a ver si me encontraban, y yo les aparecí. Bueno, digo, no ha pasado nada, he visto una nave, he tenido un contacto con unos seres, y bueno, y ha sido fantástico, ¿entiendes? O sea, yo estaba contento, estaba eufórico, ¿entiendes? Porque tenía algo nuevo, mira. Cuéntame una cosa, el tiempo. ¿Cuántas horas? 2 horas y media estuvimos. 2 horas y media, seguramente. ¿Y tú tienes conciencia de haber estado esas 2 horas y media ahí? Yo tengo conciencia, de estos 10 dibujos que hice, son dibujos que no son nada... Son muy
muy apunte, muy aquello, un apunte que al día siguiente lo coloreé, puse color, pero al principio era línea y muy rápidos, no, porque tampoco el blog era demasiado grande. Cuéntame lo del tiempo perdido, porque tu sensación es que no estuviste 2 horas y media viendo eso, ¿no? Es decir, que tú cuando llegaste allí dijiste, joder, ¿ha pasado tanto tiempo? Ha pasado tanto tiempo. Cuéntame eso. Yo estaba, claro, mi sensación es mucho más rápida, ¿entiendes? Pues resulta que claro, ya ha bajado el sol, había bajado la luz, ya estaba anocheciendo. Cuando tú llegaste a casa, ¿cuánto tiempo había pasado? Ha pasado 2 horas y media o 3. Cuando tú viste el objeto, cuéntame eso. Tú empezaste a pintarlo. Cuéntame Yo eso. empecé a pintarlo allá haciendo dibujos. ¿Cuántos dibujos hiciste? ¿Cuántos bocetos? Esto hice delante de la nave, hay 10 dibujos. Son 10 dibujos. Esto está hecho en 2 horas, 2 horas y media. Pero para lo que son los dibujos, seguro que se hacen mucho más. Es que no son nada, son círculos, son líneas, son muy rápidos, son unas visiones de fragmentos. Carlos, creo que ya va siendo hora que recordemos a nuestros insólitos cómo se pueden poner en contacto con nosotros para contarnos precisamente sus experiencias con lo insólito o si tienen alguna pista sobre algún suceso de esta clase. ¿Cómo se pueden poner en contacto con protagonistas de lo insólito, Carlos? Bueno, tenemos varias vías, ¿no? A través del WhatsApp tenemos un número de teléfono que es el 604 070 106, repito, 604 070 106, con el 34 si nos escriben o nos dejan un audio de fuera de España. Pueden enviarnos un SMS a este mismo número. Luego tenemos un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com. Estamos en Twitter en Protagonistas Insólito y estamos en Facebook también en Protagonistas de lo Insólito. Lo de Instagram y lo de TikTok, pues de momento no estamos. Bueno, Instagram lo tenemos en mente. Quizás lo de TikTok ya se nos hace más cuesta arriba, ¿verdad, Carlos? Sí, pues ya tenemos una cierta edad y bueno, esto de TikTok pues quizá nos queda un poco lejos. Bueno, nunca se sabe. Nunca digas sabe, ¿no? De esta agua no beberé, que nunca se sabe. No. En fin, bueno, Carlos, ya sabes que yo soy de los que opina que en esto del fenómeno ovni, lo hemos comentado antes, nada es lo que parece y el asunto es enormemente complejo. Pero desde luego hay quien puede pensar que estamos siendo visitados por una o por varias civilizaciones extraterrestres cuyos miembros pues tienen este aspecto reptiliano. Y esta hipótesis, que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes defenderán, pues bueno, me lleva a preguntarme qué hubiera pasado si en nuestro planeta no se hubieran extinguido los dinosaurios hace aproximadamente 66 millones de años. La principal hipótesis que manejan los científicos es que un meteorito acabó en esa época con las 3/4 partes de las especies de animales y plantas que habitaban la Tierra. Pero si esto no hubiera sucedido, Carlos, yo me pregunto si alguna especie de dinosaurios no habría evolucionado y hoy en día, pues bueno, habrían creado una civilización sobre la faz de la Tierra incluso más avanzada que la nuestra. Me pregunto cómo serían esos reptilianos del siglo XXI, si tendrían cabeza, tronco y extremidades, si caminarían sobre 2 piernas, como nosotros, como los seres humanos. No sé, Carlos, ¿qué te parece esta reflexión? Hombre, aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, es una hipótesis muy válida y que mucha gente la ha planteado, pero bueno, llevada al fenómeno ovni, lo que queremos es encajar, digamos, la historia de que una especie de reptiles pudieran haber evolucionado con ese aspecto y con esas características en algún otro planeta y que hoy en día nos visitan, ¿no? Uh-huh. Es una forma de encajar, pero si los dinosaurios no se hubieran extinguido, es difícil saber qué es lo que habría ocurrido, ¿no? Porque hay tantas cosas que pueden pasar y la verdad que tenemos tan pocas referencias. Solo conocemos una de una especie que haya evolucionado y que haya creado una civilización, que es la nuestra, ¿no?
pero dos o tres apuntes que me permito reflexionar y especular, ¿no? Uh-huh. El primero, cuando se extinguieron los dinosaurios, los mamíferos existían también, ¿no? Por ahí los dinosaurios eran una especie quizá dominante, pero que también existían mamíferos, ¿no? Los mamíferos de los que descendemos nosotros, ¿no? Los dinosaurios, de todos modos, dejaron como herencia otras especies, es decir, que no se extinguieron los grandes saurios, pero hay otras especies como las aves, por ejemplo, que son descendientes de los dinosaurios, ¿no? Digamos que con aquel cataclismo, si es que fue así, pues las especies fueron cambiando, algunas sobrevivieron, otras no, y las que sobrevivieron pues evolucionaron de determinada manera. Otro aspecto importante es que yo creo que si una especie que no solo que sea inteligente, sino que genere una civilización como la nuestra, pues necesita por ahí seguramente algo parecido a nuestro aspecto, es decir, con cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Porque es quizá lo mínimo para ser una especie capaz de construir y modificar el entorno y crear una civilización. No olvidemos que si esto ocurrió en otro planeta, esa civilización debería, para poder viajar, pues tener unas características mínimas de movilidad y de una capacidad para construir cosas que por ahí nos llevan a pensar de que lo más práctico es tener un aspecto como el nuestro, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades. Y luego, pues hay otros muchos interrogantes que no sé si se podrían salvar o no, pero lo de nacer de un huevo, por ejemplo, que tiene unas diferentes dificultades respecto a cómo somos los mamíferos, que sí tienen los reptiles, y las características del calor que necesitan, ¿no? Para su movilidad, para su plena eficiencia, digamos, para actuar con libertad y con libertad de movimientos. Una fuente de calor que muchos de ellos hibernan todo el invierno por falta de esa fuente de calor, pues eso sería otra cosa que también seguramente tendría que haberse modificado con el tiempo. Yo no sé si una civilización extraterrestre, de momento no conocemos ninguna, especulamos a veces de que pudieran ser los tripulantes de los ovnis, pero en realidad no conocemos cómo es una civilización extraterrestre y qué tanto se puede parecer a nosotros, pero supongo que no serán demasiado diferentes. No sé, es una especulación, una opinión. Claro, evidentemente estamos especulando, pero fíjate que ya hace algún tiempo ciertos zoólogos y biólogos defendieron una posible teoría, la teoría del dinosauroide, que es un concepto que surge de la investigación sobre una clase de dinosaurios, los dinosaurios terópodos, que tenían una característica muy llamativa, que tenían el cerebro enorme comparado con su cuerpo. Y entonces, bueno, algunos científicos, algunos zoólogos, algunos biólogos especularon con la posibilidad de que, de no haberse extinguido este tipo de dinosaurios de cerebro tan grande, quizás habrían tenido la oportunidad de evolucionar de una forma parecida a la humana. Obviamente esto no tiene ninguna base científica y es simplemente, bueno, pues una hipótesis sin más. Pero bueno, desde luego es una teoría que nos puede hacer pensar que quizás en otro planeta evolucionaron otra clase de seres vivos muy diferentes a nosotros y que, bueno, lograron desarrollarse lo suficiente como para construir civilizaciones, aunque es muy cierto también lo que tú dices, Carlos, que obviamente por lo que conocemos, cualquier especie lo suficientemente evolucionada para construir civilizaciones y tecnología, pues tendría en cierto modo que parecerse a nosotros, con cabeza, tronco y extremidades, pero también hay que decir que en el fondo lo único que conocemos es eso y quizás, quién sabe, Carlos, en otros planetas se ha desarrollado otra clase de vida muy diferente a la nuestra, ¿no? Sí, es posible, obviamente, pero bueno, tendría que tener esa evolución, tendría que tener unas características que le permitan construir tecnología, que le permitan construir civilización, claro, que le permitan en definitiva modificar su entorno y construir cosas, ¿no? O sea, para viajar al espacio, desde luego. Quizá hay otros modelos, pero yo creo que el modelo más económico, que es normalmente el que sigue la naturaleza, es el nuestro, ¿no? 2 manos, 2 pies y un cerebro y unos órganos diferenciados para las funciones básicas y, bueno,
Yo creo que es un modelo que está bien construido y que construido, digo, o sea, bien diseñado, pero no quiero decir exactamente que sea un diseño, ¿no? Pero que sí es un modelo adaptado a nuestro planeta, ¿no? Quizá en otros planetas pues surja otra cuestión, no lo sé, habrá que... No creo que lo vayamos a ver nosotros, pero bueno, ojalá. Ojalá, ¿no? Hombre, y desde luego es un modelo que parece que funciona bastante bien, ¿no?